Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Y hoy de una manera especial estamos subrayando el versículo 39. Nos dice así: entonces dijo Pablo, yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante. Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Bueno, aquí entonces muy interesante. Estamos como siempre hoy reflexionando en este capítulo de Hechos de los Apóstoles. Es todo el capítulo 21 en realidad. Pablo que se dirige hacia Jerusalén. Toda la primera parte de Pablo como testigo del Evangelio en Jerusalén. Él comienza narrando, Lucas sobre todo en este Evangelio o Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de su Evangelio, narrando el caminar, es decir, el viaje, cómo Pablo se va moviendo. Primera cosita. Es muy interesante porque Pablo, desde que comienza a moverse, se nota que es una persona muy conocida, muy querida, muy amada también, por lo menos por su comunidad. Pero pella ahí, está ahora con ahí la enemigo, cuera, no endulcea, no ella sella, más va la Pablo ella. Pero en fin, Pablo va caminando. Pablo, como siempre hemos escuchado, también tiene frases maravillosas. Te basta mi fuerza, ¿verdad? Es la fuerza de Dios que te conforta, que te anima, en fin. Todos estos elementos, frases interesantes de San Pablo que nos ayudan también a nosotros, ¿verdad? A entender, a mirar, a saber. Y bueno, así llegamos en este momento segundo en que él ya se encuentra en Roma, después de haber pasado, encontrado a comunidades cristianas con quienes conversa, con quienes va realizando un diálogo. Y al llegar a Jerusalén, lo primero que hace es encontrarse con Santiago, que era el obispo de Roma. Y por otra parte también se encuentra ahí con los que colaboran, es decir, con los ancianos de Jerusalén, las que tienen las pequeñas comunidades, las pequeñas iglesias. Domus Ecclesia, ¿verdad? O sea, las iglesias en las familias, en las casas, eso quiere decir, la reunión que se hacía en esos lugares. Bueno, y ahora seguimos un poco más, ¿verdad? Porque cuando Pablo llega hasta Jerusalén y conversa con ellos,
todo es lindo. Llevo petepay, cuayo, apay, cuaya, lleva este tema, eco peñan de yara o yapo, del Jerupibé, le dicen los que están en Jerusalén. Y al mismo tiempo Pablo reconoce y dice, sí, pepe a la yara, pepe ma, pues ahí ya ve ahí, pende, yo que fuera apetebe, que yo pienso que era más difícil todavía, ¿verdad? Los que estaban ahí en Jerusalén y los judíos, porque no le aceptan directamente a Jesucristo. Entonces, Santiago y los otros también tienen sus dificultades. Pero como están ahí en Jerusalén, ellos conviven con los judíos, viven siempre de acuerdo a la ley de Moisés, o sea, no hay ningún problema, no hay ninguna dicotomía, no hay ningún quiebre. Solamente que ahora, Pablo, al estar con otras culturas, con otras personas, al tener interacción también con otras religiones, con otros que profesan diferentemente a la de Pablo, se encuentra y que dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vaya, ¿hacia dónde vamos a apuntar? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros queremos hacer? Y se encuentran y dicen, bueno, nosotros aquí lo que queremos es que se viva siempre la ley de Moisés. Y por eso justamente después a Pablo van a sospechar, van a alegar y van a traerlo como acusación de que Pablo no está predicando o no está viviendo, dice, entre las acusaciones, la ley de Moisés. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
es mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo gran Señor, Hijo bendito de En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver.
mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba, su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner, y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole, yo que siempre fiel te he servido, sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía, hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba, su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. Él lo esperaba. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos reflexionando nosotros y mirando un poco las acusaciones. Decíamos, una de ellas era que decían que Pablo no vivía o no anunciaba o no predicaba la ley de Moisés, o decía que eso se tenía que dejar de lado. Y era en realidad sobre la circuncisión, etcétera, pero del aspecto ontológico, ciertamente que Pablo no está dejando de lado el judaísmo. Ontológico quiere decir de la esencia, de lo fundamental. Lo superficial o lo secundario, o como se dice, ya que hablamos de la sustancia, hablamos también de lo que es simplemente el accidente. Así se habla en la filosofía. Lo sustancial es lo que hace que uno sea cristiano o que uno sea judío, la sustancia. A veces ya lleva a ver lo que es la sustancia. Nosotros muchas veces lo que vemos es lo occidental. O sea, ¿cuál es la sustancia de mi ropa? Ya un pullover negro, lo occidental, ¿verdad? Bueno, pero la sustancia, el ser de ese pullover o lo que sea. Bueno, apella. Entonces Pablo lo que está apuntando es el ser de la persona, lo esencial y lo fundamental, y no quedarse en las superficialidades.
Todos los fanatismos comienzan desde las superficialidades, ¿entiendes? Porque miramos lo superficial como si fuese una cosa sustancial, y sin embargo no es así. Yo, por ejemplo, me recordaba, siempre me viene eso a la memoria, cuando uno de los obispos decía, algunas veces nos quedamos, no sé, en lo superficial, o sea, en lo accidental, el accidente como tal, y no miramos la esencia, la sustancia. No sé, hay algunos que en Ambrelo te hacen problema porque dice que comulgó en la mano. Eso es accidente, accidental. Lo esencial no es que sea en la mano o que sea acostado, porque enteras, no eres comulgata acostado. A la indicatura de guatado, lo que sea, de las hay silla de ruedas, eres comulgata sentado. Hoy algunos días, si vos no te arrodillas, no puedes comulgar. Si vos no comulgas en tu boca, no puedes comulgar, etcétera, etcétera. Eso se llama accidente, accidental. Vean ahí lo esencial. Lo esencial es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y más aún, le voy a decir, el pan es un accidente. Lo sustancial es cuando justamente nosotros hablamos de la transustanciación, ¿verdad? Lo accidental es lo que nosotros vemos, que puede ser el pan y el pancito blanco que te da, ¿verdad? Pero vos sabes bien que la sustancia que no se ve, sin embargo, una vez que ese pan sea consagrado, es el cuerpo y la sangre de Cristo. La sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es, entonces, un pancito. A pesar de que vos miras y mirando vas a ver siempre lo accidental. Porque es lo accidental lo que nosotros vemos. ¿Entiendes? Mi ser, humanidad, yo, como tal. De derecha, lo accidental. Baixagua toa, baixagua tain, baixagua yuru, baixagua tesa, baixagua pisala, baixagua. ¿Entiendes? O sea, lo que nosotros vemos es accidental. Porque vos tenés la misma esencia de la humanidad, de mi misma humanidad. Entonces, ¿cuál es lo sustancial de esa humanidad? Para allá. Donde eran de yuru, otro yuru. Hoy le yuru canea, hoy le yuru guasúa, hoy le yuru poía, hoy le yuru pucúa, estalla con la pechaba. O mía, accidente, accidental. No es lo esencial. Lo sustancial es lo que nosotros tenemos que mirar. Bueno, yo pienso que eso nosotros aquí ya entendemos demasiado bien. Y por eso Pablo aquí se presenta y está diciendo, ¿quién soy yo, verdad? Yo soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Cuando Pablo se identifica con el comandante romano, cambió totalmente su situación. Viste que la sustancia, lo esencial, hace que cambien las cosas. Y entonces él era un ciudadano de Tarso, no un sospechoso de terrorismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas
tengo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita, Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas a página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles, porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado, que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos.
siempre junto a mi cama. Juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Aves Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido.
noche está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, versículo ahora 39. Entonces dijo Pablo: yo soy un hombre judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante. Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Entonces, eso es lo que él ahora está pidiendo también. Primero se presenta, primero él dice, Mowabashe. Y claro, el comandante sabe muy bien, el comandante conoce bien toda la parte ya de la geografía y de lo que significaba el imperio romano y todos estos elementos para los ciudadanos romanos. Entonces, cuando Pablo se identifica ante el comandante romano, cambió totalmente su situación. Tú ya la diferencia. Cuando hay aquella este es ciudadano y nada más y nada menos que de Tarso. Este no es un sospechoso aquí, como tal vez se podría decir de ese judío egipcio, Este tiene nombre y apellido. Este sabemos de dónde es y quién es. Y por lo tanto, al ser ciudadano de Tarso, no podría ser absolutamente ningún sospechoso de terrorismo. Ahora, Pablo enseguida, cuando ve que su situación también cambia porque él es un ciudadano romano, entonces enseguida dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Vealo Pablo, aquí al comandante. Se dan cuenta que siempre Pablo, ante los momentos más difíciles, él igual desafía el peligro, desafía. ¿Por qué? Porque se siente, ay de mí si no evangelizara, ¿verdad? Tengo que hacerlo, tengo que decirlo, no me puedo callar esta realidad. Y entonces, es increíble, ¿verdad? Porque Pablo es un ciudadano que ahora está en Jerusalén y que el mismo pueblo se le avalancha, el mismo pueblo, entonces hasta le está diciendo que muera, ¿verdad? Entonces
Eso le puede llamar mucho la atención al comandante, Maíco Loicoa. Cuando doña presenta y le dice que él es de Tarso. Entonces comienza a pensar, elucubrar, pero esta persona, ¿quién será entonces? Y cuando le dice más todavía, te pido, ¿verdad? Y te ruego que me permitas hablar al pueblo, le dice, ¿eh? Te ruego que me dejes hablarle al pueblo. Y en síntesis, en ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud tan enfurecida, como decíamos, y era sospechoso de ser un criminal peligroso, Pablo tenía solo una cosa en la mente: déjenme, por favor, predicar el evangelio. Aunque sea, nosotros habíamos reflexionado también que cuando Pablo tanto se apura y que quiere ir a Jerusalén, era también de cierta manera porque quería llegar antes que sucediera o se celebrara la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? En el capítulo 20, versículo 16, Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Y es así como él se va moviendo, ¿verdad? Es así como Pablo comienza a caminar y comienza a irse hasta llegar a Jerusalén. Y está aquí entre una gran multitud que viene de todas partes. No nos olvidemos que las fiestas judías siempre han sido así, de estas fiestas donde todo el pueblo se reúne, la comunidad, el sentido de comunidad es una cosa impresionante, ¿verdad? Que nosotros vemos y los notamos siempre en la Biblia. La Biblia siempre, 73 libros de fíjense, todos tienden hacia la comunidad. Todos los libros. Hasta el nombre de Dios es un nombre comunitario, es decir, es en plural. Dios es Elohim. Si nosotros tendríamos que traducirlo, dioses. Eso quiere decir comunidad. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el Israel antiguo, uno de los lugares más importantes era el tabernáculo. El tabernáculo era una casa de campaña sagrada que los israelitas llevaban consigo en camino a la tierra prometida. Y era sagrada porque era el lugar donde la presencia celestial del Dios de Israel moraba en la tierra. Y el tabernáculo tenía un diseño que mostraba cuán especial era. Tenía un atrio exterior y luego una entrada que daba paso al interior de la tienda. Y de ahí llevaba al centro del tabernáculo, el lugar santísimo, el trono personal de Dios. Y estaba protegido por estas criaturas celestiales llamadas querubín. Nota que mientras más te acercas al centro, más sagrado se vuelve el espacio. Y quienes trabajaban en el tabernáculo se llamaban sacerdotes. Y ellos cuidaban ese espacio sagrado, ofreciendo sacrificios en nombre de Israel, proclamando continuamente la bendición de Dios sobre el pueblo. Sí, estos sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo y también representaban al pueblo delante de Dios. O sea que puedes pensar que tanto el tabernáculo como los sacerdotes que trabajaban allí eran como puertas de conexión entre el cielo y la tierra. Esta es la razón por la que el tabernáculo terminó siendo asentado en una montaña, porque las montañas son el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Ahora, una cosa que faltaba en este tabernáculo de Israel y que podías encontrar en cualquier otro espacio sagrado antiguo son las imágenes de los ídolos que representaban físicamente a la deidad. Es cierto, el Dios de Israel les ordenó explícitamente que no hicieran imágenes ni ídolos. Y eso es porque en la Biblia los seres humanos somos la imagen de Dios.
Eso es lo que aprendemos en las primeras páginas de la Biblia, donde Adán y Eva, en hebreo, sus nombres significan humano y vida, son llamados la imagen de Dios, lo que significa que ellos representan a Dios dentro de su espacio sagrado. Y ese espacio sagrado es un jardín en una tierra llamada Edén. Sí, y la historia bíblica está diseñada para mostrarnos que Edén es la realidad de la que el tabernáculo era un símbolo y una señalización. Por ejemplo, mira cuidadosamente las descripciones del Edén. La región más grande de tierra es llamada Edén, pero dentro del Edén Dios planta un jardín. Y entonces, en el centro del jardín, Dios planta el árbol de la vida. El diseño del Edén concuerda con el diseño del tabernáculo. Y hay detalles en la historia del Edén que se desarrollan mucho más tarde en la Biblia, mostrando que el Edén está en una montaña alta. Porque ellos están en un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo. Exacto. Y Dios le dice a los humanos que trabajen y que cuiden el jardín. Estas son las mismas palabras que más tarde son usadas en la Biblia para describir lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo. Así que Adán y Eva son imagen de Dios y son como sacerdotes. Trabajan y adoran en un tipo de templo que representa la unión del cielo y de la tierra. Así es. Ellos representan la creación delante de Dios, y como imagen de Dios, ellos representan a Dios delante de la creación. Y hacen todo esto en este lugar sagrado que está saturado de vida y de la presencia de Dios. Y luego, Dios les dice que gobiernen la creación en su nombre. Son como sacerdotes que encarnan la sabiduría y el reinado celestial de Dios aquí en la tierra. Podríamos llamarlos sacerdotes reales. Exactamente. Ahora, toda esta disposición en el libro de Génesis, los sacerdotes reales en la presencia de Dios donde hay abundancia y vida, todo esto es llamado la bendición de Dios. Pero esto no dura mucho tiempo. No, la humanidad es engañada por esta criatura rebelde. No están satisfechos con ser imágenes de Dios, así que intentan ser Dios, gobernando la creación bajo sus propios términos. Y Dios los exilia del jardín. Y pone querubín en las puertas del Edén para proteger el camino de regreso. Esto es trágico. La humanidad ha abandonado el rol que Dios creó para ellos. Pero este no es el fin. El resto de la historia bíblica es sobre la misión de Dios para deshacer esta tragedia, para que los humanos puedan recuperar el acceso a este lugar del cielo en la tierra, donde finalmente puedan ser los sacerdotes reales de Dios. Todo inicia con una promesa que Dios hace a Adán y a Eva, de que levantará a uno de sus descendientes para que gobierne y derrote al engañador. Dios dice que este descendiente va a herir en la cabeza al engañador, pero también será golpeado por él. Así que esta figura sacerdotal iba a restaurar la bendición de Dios al ofrecer su propia vida como sacrificio. Pero esto es solo una promesa. Sí, así que en la próxima historia nos encontramos con la siguiente generación de seres humanos fuera del Edén. 2 hermanos en la puerta del jardín están ofreciendo sacrificios a Dios, como si fueran sacerdotes. Tal vez Dios aceptará esos sacrificios y ellos podrán regresar al Edén. Pero lamentablemente, un hermano, Caín, se enoja porque Dios favorece la ofrenda de su hermano Abel. Entonces, Caín asesina a su propio hermano. Luego Caín es exiliado aún más lejos del Edén y de la bendición de Dios. Y con el tiempo, la ira de Caín lleva a la humanidad a una violencia generalizada. Los humanos necesitan un sacerdote real que los rescate. Así es, y toda la historia está diseñada para generar esta esperanza. Así que en los próximos videos vamos a explorar el tema de este sacerdote real venidero a través de la historia de la Biblia. Vamos a ver cómo las historias de Abraham, Moisés y David, todas apuntan a Jesús, quien es el sacerdote real definitivo. Jesús es aquel que restauraría las bendiciones del Edén para la humanidad. Para que todos los seres humanos puedan convertirse en los sacerdotes reales que fuimos creados para ser, gobernando el mundo juntos como representantes de Dios. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existencia. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Nosotros decíamos que aquí en este capítulo 21, el 39, Pablo que dice: yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante. Hasta ahí esta primera parte. Hoy acá lleva y mava Pablo. A ver, medio mondilento ahí este comandante, porque ojendu Pablo, pero entonces quiere decir que Pablo primero lo ya le dijo: tú hablas griego, a ver, voy a presentar mayor. Yo soy, ¿verdad? Yo soy de Tarso, Pablo de Tarso. Tú ya la diferencia entonces. Y cambia, decíamos, la situación de Pablo, cambia su propia identidad al identificarse de esta manera. Esto es lo que hace cambiar, ¿verdad?, la situación. El hecho de ser romano, de ciudadano romano o ciudadano de Tarso. Por otra parte, Pablo aprovecha también, pero todo sobre el pucho, ¿verdad? Aquí Pablo lo que quiere es predicar el evangelio. Hay de mí si no evangelizar, se nota. Ore como hay peitubuena, hay imoina, haya pora, acuñar. Hay de mí si no evangelizar. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que aquí la vida suya estaba corriendo peligro. Él tampoco sabía lo que podría suceder. Incluso en todas esas predicciones, esos profetas, iban a ir, Pepe Pablo, iba a ir talando de situación, luego está preso, luego está cárcel, ambas de sufrita. Y entonces, Pablo seguramente que ya tiene también, porque cuando ellos le quieren convencer a Pablo en ese versículo 21, luego del comienzo, cuando ellos van a ir hacia Jerusalén, muchos le desaconsejan. Y Pablo le dice: ¿por qué lloran? Ustedes me entristecen a mí. Ustedes no saben que yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel. Ustedes saben muy bien que yo no solamente estoy dispuesto a ser entonces engrillado, encadenado, puesto en prisión, sino que yo estoy incluso preparado para ir al martirio por Jesucristo. Siempre eso también es importante, por Jesucristo, un martirio que lo hago por Jesucristo. Y bueno, así le dice aquí, ¿verdad?, que te ruego que me permitas hablar al pueblo, porque él no sabe lo que puede suceder, puede ser que, no le vaya tan bien. Pero antes de todo eso, como yo no voy a tener esa posibilidad, por lo menos, se llamina, señor comandante, tañemonguetamico, pueblo coate. Ta evangeliza a mí, en síntesis, él seguramente que pensaba en su cabeza y decía: aunque sea por última vez hay que mover en la prisión, por lo menos ta evangeliza a mí, déjate y cualquier chubecuera. Más va peña de yara. Y catuvo ya de yara opio poco por algunos, ¿verdad? Porque nosotros hacemos la evangelización, lanzamos la semilla, es Dios quien hace crecer y hace germinar. En ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de ser un criminal peligroso, Pablo tenía solo una cosa en la mente: déjame predicar el evangelio. Etama peña pitu uy oye por uña mindu ujo isae y peala se yapona peala de Jerusalén. Y así mismo lo está haciendo: déjame predicar el evangelio. Ahora es increíble que Pablo pudiera también pensar y hablar con tanta claridad. Pensar y hablar con tanta claridad, tomando en cuenta que acababa de ser
golpeado. Pero él, sin embargo, se sobrepone a eso. No, hay uno que llega, se sobrepone y dice, no, déjenme hablar, déjenme ponerme aquí. Déjenme que tengo que dirigirle algo a este pueblo y a esta gente, ¿verdad? Y entonces algunos dicen que esto prueba que todo el relato, entonces, de cierta manera, es un relato que nos cuenta la vida profunda de Pablo, lo convencido que estaba. Porque si no estaba Pablo convencido, ciertamente que no lo haría de esta manera. En este relato podemos mirar y entender, como diciendo, ya será mañana, será más prisión, quién sabe muy tiempo para ir a Pepe, da yucay no va a Pepe. ¿Y cuándo voy a poder predicar de nuevo? Ay de mí si no evangelizara. Entonces es ahí donde Pablo siente esta fuerza. Por favor, me deja hablar a esta gente, por favor, ¿entiendes? Y ahí el comandante, entonces vamos a ver próximamente, ante esta propuesta y este pedido de Pablo. Ustedes ya pueden suponerlo. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.